tardes a todos y muchas gracias por la invitación a los organizadores. Estoy muy contenta de estar acá y poder contarles, aunque sea brevemente, de qué se tratan los estudios genéticos preimplantatorios. Bueno, y para comenzar, vamos a definir qué son estos estudios. Y son estudios que permiten detectar alteraciones genéticas o cromosómicas en los embriones antes de su transferencia al útero para minimizar el riesgo genético en la descendencia, ¿ok? Ahora, a diferencia de la charla anterior en la cual ya estaban pensando en el momento del embarazo, estamos justamente antes del embarazo, cuando se va a planificar o esa familia va a planificar qué va a hacer o esa paciente va a planificar qué va a hacer. Les puse esta imagen porque supuse que tal vez estaban relacionados o alguna vez habían visto estas siglas de GP y PGS, que es como se solían denominar a estos estudios. Sin embargo, ya hace varios años, más o menos desde el 2016, todos los estudios genéticos preimplantatorios se denominan con la sigla PGP, por el inglés test genético preimplantatorio, y después por otra sigla que va a indicar cuál es el objetivo de ese estudio. Entonces tenemos el PGTA por aneuploidías, y la idea es ver si los embriones tienen alteraciones cromosómicas numéricas. SR del inglés Structural Rearrangement o reordenamientos cromosómicos estructurales para parejas que son portadoras de translocaciones balanceadas, por ejemplo, y el PGTM por monogénicas para parejas o pacientes que son portadores de enfermedades monogénicas. Entonces, ¿cuál es la idea o el objetivo de realizar PGT en la hemofilia? Básicamente, disminuir el riesgo de descendencia afectada. Y hay dos opciones posibles. Uno es la determinación del sexo de los embriones, y esto se hace mediante el estudio de PGTA, para, dependiendo el caso, sea una pareja con una mujer portadora o una pareja en donde el hombre es hemofílico, transferir al útero un embrión femenino o masculino. Y la otra opción es la realización del PGTM. Mediante ese estudio se investiga si los embriones tienen la o las mutaciones previamente identificadas en sus padres, para de esa manera seleccionar un embrión que no tenga la mutación y ese ser transferido al útero. El primer estudio genético que se hizo en embriones se publicó en el año 90 y justamente era para determinar el sexo de los embriones en parejas con patologías ligadas al cromosoma X, como lo es la hemofilia. En ese momento lo que se hacía era tomar una célula de un embrión que solamente tenía 8 células. Bueno, desde ese momento a la actualidad ha habido enormes avances metodológicos, tanto en el área de embriología, tanto en el área de embriología como de genética. Embriología, por ejemplo, con mejores técnicas de criopreservación de los embriones, medios de cultivo más fisiológicos que ahora permiten el cultivo de los embriones por más tiempo hasta que llegan al estadio en el cual se denominan blastocisto. Esto ocurre más o menos en el día 5 después de la fecundación. ¿Y por qué esto es importante? Porque en un blastocisto se puede diferenciar muy bien las células del macizo celular interno, que es el que va a dar origen al embrión, de las células del trofoectodermo, que van a dar origen a la placenta. Y la biopsia embrionaria, estas células que se toman del embrión para hacer el estudio genético, se realiza de las células del trofoectodermo y nunca se tocan las células del macizo celular interno. Una biopsia realizada en buenas condiciones, en forma correcta, no genera una disminución de la viabilidad de ese embrión. Aproximadamente, además, se toman unas 5 células nada más, es muy poquito material para trabajar, pero ahora de un embrión que tiene entre 100 y 200 células. Entonces, eso tampoco tiene un impacto negativo. Y por otro lado, ha habido un enorme avance en las técnicas de biología molecular. Se han ido aplicando a lo largo del tiempo distintas técnicas para estudiar todo el genoma, todos los cromosomas del embrión. Actualmente la técnica de secuenciación masiva o NGS
es de las más aplicadas. Entonces, como les dije, había dos opciones. Una era determinar el sexo de los embriones y que esto se realiza mediante el estudio de PGTA. Pero el estudio de PGTA permite también determinar si hay alteraciones en cualquiera de los cromosomas. Entonces, acá, espero que lo puedan seguir, es un ejemplo de resultados. Acá se está graficando la cantidad de copias de cada cromosoma, entonces, diciéndolo en forma muy sencilla, cuántos cromosomas hay. Lo que esperamos es que haya 2. Y el resultado para cada cromosoma, para el 1, para el 2, para el 3 y así sucesivamente. Acá al final tenemos el cromosoma X y el Y. Para el X hay 2 copias, por lo tanto es un embrión femenino, pero además podemos ver que hay 3 copias para el cromosoma 16, y por lo tanto vemos que tiene una trisomía, una neuploidía, una trisomía 16. Acá otro ejemplo, vemos acá que tiene en este caso una copia de cromosoma X, una del Y, por lo tanto es un embrión masculino, y en este caso también tiene una sola copia del cromosoma 7 y otra aneuploidía. ¿Pero por qué estoy haciendo énfasis en las aneuploidías cuando en realidad esas parejas se acercan porque quieren hacer una selección embrionaria? Bueno, sabemos en la actualidad que la aneuploidía es la anomalía genética más frecuente y la principal causa de los fallos de implantación, de los abortos tempranos y de los recién nacidos con anomalías congénitas. Y sabemos muy bien en la actualidad también que el riesgo de aneuploidía es mayor cuanto mayor es la edad materna. Entonces, cuando una pareja va a comenzar un tratamiento de reproducción asistida con todo lo que eso conlleva, es importante que se evalúe la edad que tiene esa paciente para poder estimar la probabilidad que tiene de generar embriones aneuploides, que si bien no era el objetivo primario por el cual se acercó a la pareja, es un factor importante a tener en cuenta. Entonces, hasta ahí lo que es PGTA. La otra opción era la realización del PGTM. Y el PGTM entonces sí estudia la presencia de la o las mutaciones en los embriones. Y es muy importante recalcar que esas mutaciones tienen que estar previamente identificadas en sea la paciente o el enfermo. Se puede realizar para cualquier patología monogénica de cualquier herencia. Y hay distintas estrategias para llevar a cabo el PGTM. Una de estas es la que se denomina estudio de ligamiento, que se solía llamar estudio indirecto. Es un tipo de estudio que se utilizaba bastante o se utilizaba en diagnóstico genético estándar hace unos años, pero que bueno, ha sido reemplazado por otras metodologías. Básicamente, muy básicamente, lo que se hace es estudiar marcadores polimórficos, como lo son los STRs, para poder de alguna manera identificar cada uno de los alelos, vamos a decirlo en forma más simplificada todavía, poder diferenciar entre los 2 cromosomas X de, por ejemplo, una mujer portadora, en que podemos, mediante esta herramienta, que es un marcador genético, poder pintar a este de violeta y este de verde. Y ahora, usando una otra muestra, que vamos a llamar referencia, en este caso, un hijo con la patología, podemos ver que ese hijo recibió el X pintado de violeta. Por lo tanto, en ese X pintado de violeta tiene que estar la mutación. Ese X violeta es el que está ligado a la mutación. En cambio, su hija sana recibió el X verde, que es el que no está ligado a la mutación. Esto mismo es lo que se hace en los embriones. Se evalúa, una vez que se determinó cuál es el alelo o cromosoma, podemos pensarlo, que está ligado a la mutación y cuál no, se investiga cuál recibieron los embriones. ¿Para qué tipo de mutaciones se utiliza esta estrategia? Básicamente para las que no son puntuales. Esto es, las grandes deleciones, grandes duplicaciones o expansiones. Y es la estrategia que se utiliza para buscar la mutación más frecuente en hemofilia, que es la
inversión del intrón 22. Otra de las estrategias es también la realización del estudio de ligamiento, pero además la búsqueda directa de la variante patogénica. Variante patogénica la uso como sinónimo, digamos, la palabra mutación en realidad la estoy usando como sinónimo de variante patogénica. Sabemos que lo correcto es decir variante patogénica, pero que comúnmente cuando hablamos también decimos mutación. Entonces, esta estrategia de hacer las dos cosas se utiliza para las variantes puntuales, como lo son un cambio de un nucleótido por otro. Entonces, el PGTM tiene dos etapas. Una primera parte en donde, que se puede llamar setup, pre-PGTM, estudio de informatividad, dependiendo del laboratorio con el que se trabaje, en donde se van a poner a punto todas las técnicas que se van a usar para hacer esto. O sea, se van a elegir los marcadores, estos marcadores STR que sean informativos en esa familia, se va a poner a punto la técnica para detectar en forma directa esa mutación, y para esto es necesario contar con ADN de los progenitores y también de una muestra de referencia como lo es un hijo previo afectado. Una vez que todo esto está puesto a punto, ahí se realiza después el estudio de los embriones. Y básicamente los embriones se estudian con las técnicas que se pusieron a punto previamente. Es importante también señalar que no tiene mucho sentido realizar el PGTM solo, porque se hace todo ese trabajo para seleccionar un embrión que no tiene la mutación para transferir al útero, cuando puede ser que ese embrión tenga varios cromosomas alterados. Y entonces, o directamente no sea viable, o sea viable, pero sea un recién nacido con una anomalía congénita. Entonces se realiza la combinación de los dos estudios. ¿Por qué? Además, porque se puede hacer a partir de la muestra que se toma con una sola biopsia. No es necesario realizar otra biopsia y no es necesario tomar un mayor número de células. Con esa muestra se pueden realizar los dos estudios al mismo tiempo. Esto es simplemente para que, o mencionarles que si bien el NGS es la técnica más usada para el estudio de los embriones, para realizar los distintos PGT, no es la única. Hay otras como puede ser un array de SNP y que también se pueden usar otros marcadores genéticos como lo son los SNPs. ¿Okay? Solamente por si alguna vez se topan con algún paper, alguna publicación o con un laboratorio que trabaje con estas estrategias. No son ni mejores ni peores, son distintas y todo es la aplicación de distintas técnicas de biología molecular con el mismo objetivo. Entonces ahora, resumiendo un poco todo. El estudio preimplantatorio para enfermedades monogénicas o PGTM se puede realizar prácticamente para todas las variantes, o sea, todas las mutaciones, en cualquier gen. ¿Por qué las comillas? Y porque puede haber regiones del genoma que sean muy complejas o algunas mutaciones muy complejas que no se puedan abordar, pero generalmente se podría o potencialmente hacer para cualquiera. Tiene como condición la valoración genética, o sea, se debe conocer la mutación que se va a buscar y tiene que estar identificada en los pacientes. Requiere la evaluación de cada caso en particular, porque como vieron hace falta una referencia, entonces hay que ver cómo está compuesta esa familia, qué otros familiares son o portadores o enfermos. Y es único, porque se diseña para cada caso y para cada mutación en particular en esa familia. Permite, como vimos, la selección de embriones sin la mutación familiar. Esto evita el descarte de embriones masculinos y evita la transferencia de embriones femeninos portadores, que sí podría ocurrir si solamente se hace el PGTA. Requiere muestras de ADN, como vimos, de ambos progenitores y también de familiares. Esto no es más que una extracción de sangre. No es nada raro, es una simple extracción de sangre. Como dije, como generalmente se realiza en forma conjunta con el
PGTA disminuye el riesgo de aborto y de recién nacidos con anomalías congénitas por aneuploidías. Pero requiere de un tratamiento de reproducción asistida. Si bien tal vez la pareja no tiene problemas de fertilidad, se tienen que generar los embriones de manera, se tienen que generar in vitro en el laboratorio. Y esto tiene costos elevados. Por un lado, el costo de todo el tratamiento, y a eso también hay que sumarle el costo de los estudios genéticos. Puede ser que haya un número limitado de embriones, que se realice un tratamiento de reproducción asistida no significa que va a haber muchos embriones, va a depender de cada caso. Entonces puede ser que la pareja no genere muchos embriones y que además no haya muchos que no tengan la mutación, que no sean aneuploides y además no tengan la mutación. Y no garantiza el embarazo, ya que no garantiza que haya embriones transferibles, no garantiza la implantación ni la terminación de un embarazo. Pero creemos que es importante que se comunique a los pacientes sobre la posibilidad del PGT para que puedan tomar decisiones reproductivas informadas. Acá el equipo del laboratorio está siguiendo desde YouTube. Muchas gracias.